Vuelvo a decirles buen mediodía entonces para todos. Bienvenidos a este segundo episodio de las 10º jornadas de edición universitaria. Yo soy Viviana Bocio, directora de DIUNC, de la editorial de la Universidad Nacional de Cuyo. Antes de empezar con nuestra mesa, quiero muy especialmente agradecer a los organizadores históricos de la GEU, Eudeva, Cátedra de Edición Editorial de la UBA y Ediciones de la Universidad Nacional del Litoral, que por primera vez y para celebrar este 10º aniversario en estas jornadas hayan invitado a DIUNC a formar parte de la comisión organizadora. Así que muchísimas gracias a Luis Quevedo, a Gonzalo Álvarez, a Ivana Tosti, a Patricia Piccolini y a Marcela Castro. Desde hace más de un año todos venimos trabajando para que esta 10ª edición de la GEU sea realidad, y para que hoy, aún con pandemia de por medio, podamos dar continuidad a este espacio que es tan vital para la reflexión sobre la edición universitaria, y porque por eso son la GEU y para eso son las GEU. Así que, bueno, muchas gracias a todos también por estar aquí acompañándonos, y hoy vamos a tener la posibilidad de participar en una mesa muy interesante, editores, autores y lectores, con la E entre paréntesis, una decisión de estilo. ¿Por qué pensamos en esta mesa? Porque el uso del lenguaje inclusivo para algunos, o no sexista para otros, o no heteronormativo para otros, hay distintas denominaciones, ha puesto pie definitivamente en el campo de las publicaciones académicas, y bueno, nuestros invitados a esta mesa sus reflexiones acerca del impacto de este fenómeno sociolingüístico, sin dudas, en las decisiones editoriales. Nos acompañan en esta mesa José María Gil, de la Universidad de Mar del Plata, con una reflexión acerca del lenguaje inclusivo en la edición de textos académicos, con especial referencia al uso del morfema E. José María es profesor en Letras por la Universidad de Mar del Plata, doctor en Filosofía por la Universidad de La Plata e investigador postdoctoral de la Universidad Rice de Estados Unidos. Ha publicado artículos en revistas especializadas, capítulos de libros, en ediciones internacionales y varios libros. Coordinó una colección de lingüística para la editorial universitaria de Mar del Plata, ha sido evaluador para varias revistas indexadas en Web of Science, y también es evaluador de Cambridge University Press. También nos acompaña Mariana Podetti, que va a hablar sobre la publicación en lenguaje inclusivo, y se va a plantear algunos interrogantes desde la perspectiva editorial. Mariana Podetti es profesora y licenciada en letras, editora, docente, se desempeña desde hace muchos años en el ámbito de la edición técnica, y también como editora de traducciones literarias y no literarias. Como docente forma parte de la Cátedra de Edición Editorial en la carrera de edición, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y es también profesora de ortografía y ortotipografía en la maestría de tipografía también de la UBA. Ha participado en la GEU desde su primera edición en 2011 como asistente, tallerista o expositora. Finalmente, Javier Piccolo, de DIUNC. Él trabaja como corrector y editor en nuestra editorial universitaria, y junto a Gonzalo Córdoba, que también es del staff de edición de DIUNC, dirige la editorial Grito Manso desde 2017. Javier va a hablar sobre, va a hacer un análisis de caso sobre una publicación de DIUNC en la que se ha empleado este tipo de lenguaje, y entonces va a compartir con nosotros experiencias de ese proceso editorial. También está con nosotros Ana Claudia de León, de la Universidad de la República de Uruguay, que va a tener la súper tarea de ser moderadora del chat en esta mesa, ¿sí? Ana Claudia de León es editora y correctora de estilo
uruguaya, docente en la Tecnicatura en Corrección de Estilo de la UDELAR, la Universidad de la República, de donde es egresada. Se formó también en el Diplomado en Edición de la Universidad CLAE en Montevideo, que es la ciudad en la que reside. Entonces, al finalizar las participaciones, las contribuciones de nuestros invitados, vamos a dar espacio para la interacción con todos ustedes que están en el chat y que van a estar presenciando esta mesa. Entonces Ana Claudia va a ir haciendo las preguntas, y si están dirigidas a alguno de los participantes en particular, bien, contestará, y si son preguntas generales, tenemos la libertad dentro de quienes estamos aquí en la mesa de poder hacer la respuesta correspondiente, ¿sí? Bueno, José María, entonces vamos a dar lugar a tu participación. Bueno, buen mediodía. Muchísimas gracias por esta invitación. Espero que la presentación sea un aporte que tenga algún valor para la reflexión sobre la edición de textos, en particular en editoriales universitarias, y si no, espero por lo menos encontrar buenas razones para abandonar la perspectiva que voy a presentar ahora, que es, por cierto, una perspectiva, un enfoque bastante crítico del uso planificado del lenguaje inclusivo, con especial referencia al morfema E. El título de la presentación es El lenguaje inclusivo en la edición de textos, con especial referencia al uso del morfema E. Y lo que ocurre con el uso planificado de este morfema nominal flexivo y también de sus alomorfos, a veces sí, a veces la X, la RO, algunos de los cuales están reducidos a la breve cárcel de la escritura, es que presenta un mérito, una contribución que es verdaderamente valiosa, que es que genera una especie de extrañamiento o de predominio de la función poética, de una tendencia al mensaje como tal, porque justamente llama la atención sobre aquello que se está diciendo, y el uso planificado de E para evitar el uso del morfema O por defecto para hacer referencia a conjuntos de personas donde hay personas de más de un género, precisamente visibiliza de forma poética la necesidad de llamar la atención sobre la igualdad de género. Así todo, a pesar de ese mérito, que podría relacionarse incluso con el extrañamiento del cual hablaban los formalistas rusos, oscurece la forma para alargar el fenómeno de la percepción. A pesar de ese mérito, sin duda reconocible y valioso, la utilización del morfema E y de algunas de sus variantes presentan algunas limitaciones o problemas ciertamente de relieve a los cuales me interesa hacer particular referencia. En especial, que puede entenderse que esta planificación queda reducida al ámbito de la gramática, al ámbito de la morfología, y olvida de manera sustancial que la representación de prejuicios sexistas y de otro tipo no se representa en la morfología de una lengua, sino en el nivel conceptual, en el nivel de los significados. Voy a dar algunos ejemplos para compartir con ustedes. Bueno, en este ejemplo, que fue uno de los que primero llamó la atención en los medios, una estudiante de un colegio de la ciudad de Buenos Aires, dice: hay pocas diputadas decises, y el morfema E se usa para evitar el morfema O por defecto, y con ello para evocar un género indefinido y evitar justamente que el masculino sea el que presenta alguna clase de predominio. Esto se basa en un supuesto del lenguaje sexista, y es que justamente el uso por defecto del masculino O en frases sustantivas cuyos referentes incluyen individuos de más de un género, evoca la preferencia o la imposición del varón sobre la mujer, o incluso sobre personas que no se identifican ni como varones ni como mujeres. No solo aparece el uso de E como indefinido, sino que también a veces se hace un uso enfático del inclusivo, del morfema que tendría significado indefinido, porque a veces se lo usa en conjunción con A y con O. Incluso acá tenemos un ejemplo
tomado de un programa un programa de la Universidad Nacional de La Plata, en el que la conductora justamente no solo usa el morfema E para evocar el significado indefinido, sino que también lo usa en conjunción, en un mismo sintagma, con los morfemas que evocarían a masculino y a femenino. Bueno, es poderosos, poderosas y poderoses, para justamente enfatizar que el morfema inclusivo coexiste con el morfema de masculino y el morfema de femenino. Recientemente, otro ejemplo de uso enfático para marcar esta coexistencia apareció en el caso de un funcionario de la Dirección de Adolescencia y Juventudes que utiliza un alomorfo, pibis, para justamente hacer referencia al hecho de que es necesario enfatizar la diferencia de la presencia de personas que no se identifican con género masculino o con género femenino. Está bien. Bueno, de todas maneras, este es el último ejemplo. En este caso, el funcionario dice les pibis, con lo cual hay un alomorfo que, como ya E es el morfema de plural masculino, se utiliza la I para enfatizar justamente la presencia del inclusivo en conjunción con masculino y femenino. Estos proyectos tienen incluso manifestaciones muy visibles en el caso de la planificación editorial. En el canal Encuentro, por ejemplo, se proyectaron propuestas que tienen que ver con la reformulación del Martín Fierro en una variante inclusiva, que dice, les hermanes sean unides, porque esa es la ley primera, tengan unión verdadera y en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, les devoran les de afuera. Por cierto, acá también se da una particularidad que es, al hacer inclusivo el pronombre objetivo los, también parece tener una connotación peninsular, ¿no? Como decía Borges, a propósito del dialecto peninsular, del español de España, valga la redundancia, parece a veces confundirse el dativo con el acusativo. Al decir les, parece que estuviera optando por esa variante. Bien, esto describe de manera muy general entonces algunos de los usos y algún caso que tiene que ver también con la planificación educativa y la planificación editorial. Y lo que quiero tratar de compartir con ustedes ahora brevemente es un enfoque crítico de esta cuestión, tratando de marcar que a pesar de que se desarrolle una morfología inclusiva, no necesariamente se derriban conceptos sexistas o racistas o prejuicios de alguna otra clase. Tomemos este otro pasaje muy conocido de Martín Fierro, que es el pasaje en el que Martín Fierro está enojado con el negro, después de haber descubierto que en su casa no había más que tapera cuando regresa de la frontera, y dice, diría, a les blanques hizo Dios, a les mulates San Pedro, a les negres hizo el diablo para tizón del infierno. Este ejemplo trata de mostrar, puede usarse el morfema inclusivo E, pero se pueden evocar conceptos claramente prejuiciosos o incluso violentos. Es decir, un simple cambio en la morfología nominal no basta para erradicar prejuicios o para visibilizar la necesidad de jerarquizar y de no marginar a grupos tradicionalmente e injustamente, por supuesto, marginados o postergados. La defensa de la igualdad de las personas se da a nivel conceptual, no a nivel morfológico. Precisamente eso es lo que permitiría tomar conciencia de que todas somos personas. Para dar algún ejemplo de cómo los prejuicios se manifiestan a nivel conceptual, se puede tomar, por ejemplo, el campo del fútbol, del que hoy estábamos hablando en la sala de espera, en el cual la virilidad se asocia con el coraje, con el poder, con la acción, mientras que la feminidad con la cobardía. Todas estas ideas que se ponen de manifiesto a nivel conceptual, por supuesto que se representan en el lenguaje,
pero no son propias de las entidades de la gramática, por así decirlo. Es más, hemos dado ejemplos recién en los cuales se pone de manifiesto que hay expresiones claramente discriminatorias o agresivas y que pueden darse por medio de un texto en el que se emplee las expresiones del así llamado lenguaje inclusivo. Esto me ha llevado a hablar en algunos casos de lo que podemos denominar las paradojas excluyentes del lenguaje inclusivo, es decir, la obsesión por el nivel morfológico hace que un hablante esté excesivamente preocupado en la disciplina morfológica y desatienda el nivel conceptual, o incluso que haya errores que lleven a que la gente asigne desinencia nominal a los verbos. Otro contraejemplo interesante es que hay lenguas como el japonés que carecen de género morfológico, pero eso no necesariamente tiene un correlato con una perspectiva unitaria por parte de la lengua. Es más, el japonés ito, por ejemplo, quiere decir persona, e iya quiere decir médico, independientemente del género. Pero el japonés tiene terminaciones para los enunciados que tienen que emitir un hablante si es varón o un hablante si es mujer. Es decir, que no hay la morfología sería igualitaria, inclusiva, pero aún así tiene expresiones claramente discriminatorias en lo que tiene que ver con el rol supuestamente superior de los varones. En fin, hay otros temas para considerar acá. También fenómenos tales como algunas investigaciones que han llevado a decir que el hecho de que los hablantes de alemán asignen rasgos masculinos a Schlüssel, que es llave, o rasgos femeninos a Brücke, que es puente, tiene que ver justamente con la morfología, pero en realidad la interpretación más realista sería que en todo caso los conceptos sobre lo masculino y sobre lo femenino están presentes en el contexto de la cultura, y eso hace entonces que si una palabra es femenina pueda llegar a tener rasgos femeninos y una palabra masculina pueda llegar a tener rasgos masculinos. De todas maneras, estas investigaciones son algo incompletas, porque uno podría preguntar a los hablantes de castellano qué rasgos les asignarían a topadora, que es femenino, o a terciopelo, que es masculino. Lo cierto es que se pueden expresar conceptos inclusivos, igualitarios y progresistas sin necesidad de esta renovación morfológica. Borges dice, yo afirmaría que la ética no abarca los hechos sexuales, sino los contaminan la traición, la codicia o la vanidad. Y dice eso en el año 41. En algún punto, esta aparición de un cambio deliberado a nivel morfológico puede considerarse como una solución, como una falsa solución, o una solución no del todo adecuada para un falso problema. La idea de que el uso por defecto es el morfema masculino es sexy. Esa es la hipótesis no confirmada, ¿no? De la que estaba hablando recién. ¿Qué paradojas se dan en lo que tiene que ver con la edición de textos y con la planificación educativa? Si el lenguaje inclusivo tiene fuerza poética, entonces no tiene sentido como norma, porque justamente el gran mérito del uso inclusivo de o de sus variantes es que tiene fuerza poética, que moviliza, que escandaliza en algún sentido. Querer ese extrañamiento del que hablaban los formalistas rusos. Ahora, si se lo presenta como norma, va a perder naturalmente esa fuerza poética. Y otra gran paradoja, si la edición de textos busca la promoción de cambios conceptuales necesarios y urgentes, no parece tener mucho sentido dedicarse a la planificación morfológica. Por otro lado, si la edición de textos se dedica a la planificación morfológica, entonces no busca la promoción de cambios conceptuales necesarios y urgentes, porque precisamente la prosecución o la obtención de esos cambios conceptuales se van a dar cuando se trabaje a nivel conceptual. El problema real es que hay sexismo y xenofobia y odio de clase y muchos prejuicios más en el lenguaje y en la cultura. La solución realista, me parece, es trabajar en el nivel conceptual, porque en definitiva todas somos personas y no hay ninguna lengua ni ninguna variante dialectal que impida expresar conceptos como estos. No me parece que la renovación morfológica sea algo que constituye un gran aporte para esta gran contribución y conjunto de modificaciones conceptuales que sin duda obrarán en beneficio de todas las personas. Bueno, eso es todo. No sé si me excedí un poco con el tiempo. Mil disculpas. Vamos a continuar ahora entonces con Mariana. Mariana Podetti, la invitamos a que empiece con su participación. Gracias, Mariana. Gracias a vos, Vivi, y gracias al comité organizador de la GEU por la invitación. Muy contenta de estar acá celebrando los 10 años.
Bueno, como decía Viviana, yo me voy a referir a algunos desafíos o problemas que se presentan cuando decidimos hacer una publicación en lenguaje inclusivo, y en particular las editoriales universitarias. Y también aquellos aspectos que hay que tener en cuenta y recaudos que hay que tener que tomar si tomamos una decisión de este tipo. Voy a compartir pantalla. Bueno, antes de abordar específicamente este tema de los problemas de la publicación en lenguaje inclusivo, quisiera despejar algunas cuestiones, establecer algunas distinciones entre tres categorías que a veces se engloban dentro del mismo fenómeno, pero que en realidad son aspectos diferentes, están emparentados, pero me parece que hay que diferenciarlos porque requieren un tratamiento diferente desde el punto de vista editorial. El primero es el concepto de lenguaje no sexista o no androcéntrico, que es algo que tiene ya muchos años, muchas décadas, porque está sustentado en los estudios de la teoría feminista, en los estudios de género. Hay guías de lenguaje no sexista desde la década de 1980, de diferentes organismos, oficiales, estatales y no gubernamentales también. Y también hemos incluido a lo largo de estos años en nuestras hojas de estilo algunas recomendaciones tendientes a evitar el sexismo en el lenguaje. Estas son las principales premisas, ¿no? Las que yo puse acá. No confundir sexo biológico con el género construido socialmente, evitar estereotipos de género, como estos que mencionaba José María recién, es decir, no asociar el varón solamente a valores positivos y prestigiosos, y las mujeres o las disidencias sexuales a aspectos más desvalorizados o jerárquicamente inferiores, no identificar toda la humanidad con el varón, que el varón no sea sujeto de referencia. Entonces, por ejemplo, nuestras hojas de estilo proponen que no se use el término hombre como sinónimo de humanidad, entre otras recomendaciones. Y me parece que este es un aspecto poco controversial, que tiene más consenso, y no tengo ninguna duda de que las editoriales universitarias deberían incluir en sus hojas de estilo de las publicaciones no literarias recomendaciones para evitar el lenguaje no sexista o androcéntrico. Para evitar el lenguaje sexista o androcéntrico. Bien, esta es la primera cuestión. Bueno, aclaro que dije no literarias porque la literatura sabemos que tiene otras reglas. Bueno, habría que matizar, habría que buscar, repensar un poco eso, ¿no? Pero en principio las publicaciones académicas, no literarias, me parece que tenemos que cuidar este aspecto, como también evitar las expresiones xenófobas o discriminatorias de otro tipo, ¿no? Eso desde ya. Bien, el segundo aspecto tiene que ver con estos recursos o fórmulas que se introdujeron para evitar el uso del masculino genérico en la referencia a todas las personas. Que esto está en muchas guías de lenguaje no sexista o con perspectiva de género, son bastante conocidas, por ejemplo, el uso del desdoblamiento o la barra, que tiene el problema de que aún mantiene el binarismo, o el uso de determinados sustantivos que son invariables en género, o expresiones subordinadas que no tienen marca de género, como subordinadas relativas. Acá hay algunas dificultades que, por ejemplo, se pueden ver en un artículo muy recomendable de nuestra compañera de cátedra Ivana Basset, que muestra cómo a veces el lenguaje inclusivo, algunas soluciones que propone el lenguaje inclusivo entran en colisión con las recomendaciones del lenguaje claro, porque complican un poco la formulación o la sintaxis. Entonces, yo acá busqué un ejemplo que es está tomado de la recomendación de una guía no sexista, ¿no? Trabajando con mejores condiciones, la seguridad policial aumentaría. Pensemos cómo interpretamos esta oración, ¿no? ¿Qué sentido le damos? Esta oración está
pensada como una recomendación para reemplazar la siguiente. Si los policías trabajaran con mejores condiciones, habría más seguridad. En principio no parece que comunicaran el mismo sentido, ¿no? Ahí hay una dificultad. Otro ejemplo, tomado del trabajo de Ivana. Cualquiera que cumpla funciones de asesoría puede participar de las reuniones, en lugar de los asesores pueden participar de las reuniones. Es decir, es el mismo referente, pero expresado de una manera más compleja. Bueno, finalmente llegamos a la propuesta del cambio morfológico, género no binario, tercer género, lo llama Karina Galperín, que es lo que se suele nombrar como lenguaje inclusivo en sentido estricto, que es esta propuesta que comentó recién José María, de buscar un tercer morfema que no sea ni masculino ni femenino para referirse a todas las personas. La arroba se usó al principio, pero no se usa en publicaciones, tiene diferentes tipos de problemas. La X, la E, que es más pronunciable, es pronunciable, cosa que la arroba y la X no lo son, o el morfema cero, es decir, omitir el morfema de género, ¿no? Con el objetivo de incluir a todos los géneros y visibilizar la incomodidad del binarismo, la misma incomodidad que sienten las personas no binarias cuando no son nombradas en masculino. Bien, entonces, ¿cómo definiríamos el lenguaje inclusivo? Yo creo que podemos decir que es una variedad artificial, no estándar de la lengua, creada consciente y voluntariamente, con el objetivo de evitar tanto el masculino genérico como la solución binaria para referirse a todas las personas, e incorporar gramaticalmente el reconocimiento de la diversidad sexual y de género. Cuando decimos artificial, aclaro que no es un término peyorativo, conocemos una variedad artificial que ni siquiera la habla nadie, que es el castellano neutro, que está muy difundida, que se usa editorialmente para las traducciones, para traducir textos que están dirigidos a un público muy amplio de distintos países hispanoparlantes, y bueno, y no por eso es algo desechable, digamos, por el hecho de ser artificial. Bien. Ahora, independientemente de la posición que tengamos sobre el lenguaje inclusivo, lo usemos o no lo usemos, me parece que desde el punto de vista editorial, el punto de partida debería ser reconocer que hay personas que desean expresarse y publicar en lenguaje inclusivo, o que desean leer en lenguaje inclusivo, al mismo tiempo que hay otras que no usan la variedad y que incluso se sienten excluidas por el uso del lenguaje inclusivo, porque lo rechazan, ¿no? Entonces, esto me parece que es básico para pensar en el destinatario de nuestras publicaciones. Y me parece que tenemos que guiarnos por estos criterios para cualquier publicación, asegurarnos de que los textos sean inteligibles, que sean accesibles para el destinatario al cual se dirigen, que sean claros, cuidar la unificación de cada publicación, las decisiones que tomemos en el estilo, y también tener en cuenta la eventual aceptación o rechazo de aquellas personas a las cuales dirigimos la publicación, para que esa actitud hacia el lenguaje inclusivo o no inclusivo no obstaculice la llegada de nuestras publicaciones a su destinatario. Bueno, acá yo puse algunos ejemplos de publicaciones que no son de editoriales universitarias. Después Javier nos va a contar la experiencia de Dunk. Estas son publicaciones de editoriales independientes, pequeñas, que lo que muestran es la variedad de géneros editoriales que han incursionado en el lenguaje inclusivo, porque hay traducciones, hay compilaciones, hay ensayos, todos géneros que las editoriales universitarias también publican. Y las soluciones adoptadas por cada una de estas publicaciones es diferente. Bueno, si quieren después en las preguntas podemos conversar un poco más sobre esto. ¿Cuáles son los criterios que tendríamos que tener en cuenta para tomar decisiones si decidimos publicar en lenguaje inclusivo, ¿no?
En primer lugar, el género editorial, preguntarnos si vamos a publicar, si se trata de una publicación literaria o no literaria. Ya hay una diferencia significativa porque, como decíamos antes, son propósitos diferentes y son reglas diferentes las que rigen en cada uno de esos tipos de publicaciones. El tema es específicamente una reflexión sobre la diversidad de género, sobre el lenguaje inclusivo, sobre el feminismo. Es muy probable que reclame el uso del lenguaje inclusivo, porque son los mismos autores o los mismos lectores van a requerir leer o escribir en esa variedad. Entonces, y tal vez en un tema general, que queremos que los destinatarios son más amplios, bueno, la decisión va a ser otra, ¿no? Entonces, esto está ligado con el destinatario, es un público general, es un público específico, acotado, quienes esperamos que lean esa publicación. ¿Está enmarcada dentro de una colección la publicación o está fuera de una colección? ¿Qué características tiene esa colección? Porque se podría pensar en una colección que fuera para textos que están escritos en lenguaje inclusivo, ¿por qué no? El original está en español, estaba escrito en lenguaje inclusivo, es una traducción. Si es una traducción, el texto original estaba escrito en lenguaje inclusivo, lo vamos a traducir igual, aunque el original no esté escrito en lenguaje inclusivo, o incluso en una época en que no existía el recurso del lenguaje inclusivo, como es el caso del Principito que les mostré antes. Puede ser una decisión que se tome, pero hay que pensarlo, hay que fundamentarlo. ¿Qué variedad vamos a usar? ¿Vamos a usar la X o vamos a usar la E? En el paratexto, ¿también vamos a usar lenguaje inclusivo? ¿Qué variedad? ¿La misma que en el interior? En la comunicación institucional, ¿también vamos a usar lenguaje inclusivo? Es decir, quizás los destinatarios son otros. Bueno, todo eso hay que definirlo. Perdón, Mariana, estamos a 2 minutitos del tiempo. Ah, bueno, gracias. Bien, entonces, algunas decisiones que vamos a tener que tomar en nuestras hojas de estilo para unificar los textos son ejemplos, ¿no? Pregunta, ¿el tercer género es solo para seres humanos, para los animales a los que se reconoce género, o también algunos conceptos requieren ese morfema inclusivo? Por ejemplo, la expresión género no binario, ¿es un concepto técnico que se debe expresar así? O, bueno, podemos usar el masculino porque la palabra género es masculina. ¿Cómo nombramos a una persona cuando no conocemos su identificación de género? La nombramos con E, solo la E es solo para personas que se identifican no binarias, o se emplea para cualquier persona. Acá está el caso que decía recién José María. Una cosa es decir todes, incluimos a todas las personas, y otra es enumerar todos, todas, todes, donde parece que son 3 grupos de personas. Las citas. También los textos se citan en inclusivo, aunque no estén escritos en inclusivo, y si están escritos en otra variedad de inclusivo que no es la que elegimos, la traducimos a esa variedad. Si transcribimos una entrevista, reproducimos el habla de la persona entrevistada, si usa el masculino genérico, lo reemplazamos por X o por E, y si la persona entrevistada usa la E, dejamos la E o reemplazamos por X si la variedad fue la X, ¿no? Son todas cuestiones que hay que definir previamente. Bueno, acá hay un par de ejemplos donde se ven problemas muy específicos con los que nos podemos encontrar. Por ejemplo, esto está tomado de algunas publicaciones que eligieron esta variedad con X, ¿no? Los negros o les negres, les indígenes. Indígena es una palabra que no tiene variación morfológica de género, entonces dejamos indígena, les indígenas, o usamos la X también para esos casos. En el segundo ejemplo tenemos hay una alternancia entre el uso de la barra, es decir, que es binario, el la, y después se usa la X para el pronombre otro, ¿no? Ahí también hay otro problema que hay que resolver. Bien, entonces para cerrar, como síntesis de todo esto, algunas recomendaciones serían, en primer lugar, tener en cuenta la diversidad de lectores.
y pensar en esta posibilidad de tener una colección que reúna los textos escritos en inclusivo. Definir la variedad que se va a usar tanto en el interior de la publicación como en el paratexto editorial y en la comunicación institucional. Cuidar la legibilidad y la claridad siempre, y en lo posible unificar la variedad y consignar las decisiones en la hoja de estilo. Incluso se podría pensar en una nota preliminar que explicara las decisiones que se tomaron, como a veces hay notas de traducción para explicar por qué se tomaron esas decisiones, cuál es el fundamento de las decisiones y cuáles fueron. Bueno, y eso es todo. Vamos a darle ahora la participación a Javier, me parece que va a haber una continuidad perfecta entre lo que acabas de exponer y la contribución de Javier, porque justamente lo va a trabajar sobre un caso concreto y sobre los desafíos de la edición y tanto los problemas que se plantearon como las posibles soluciones, que en muchos casos han tenido muchos puntos de encuentro con lo que vos acabás de exponer. Javier, entonces, podés comenzar. Buenos días a todos, a todas, a todes. Va a ser muy difícil esto para uno que no está acostumbrado al uso fluido del lenguaje inclusivo. Así que bueno, si en alguna generalización generalizo en masculino, espero que no lo tomen como alguna decisión de no incluirlos a todos los oyentes. Si se llega a escuchar, más allá de esto, yo tenía una preocupación. Yo vivo al lado de una delegación del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y actualmente hay una manifestación por los desalojos en Guernica, así que si se llegan a escuchar, ustedes avísenme si se llegan a escuchar bombos, platillos o bocinas, porque bueno, mientras nosotros estamos discutiendo acá el uso del lenguaje inclusivo, también se está discutiendo en el país esta sociedad que es cada vez más excluyente. Así que bueno, si me llegan a tapar un poco el sonido ambiente, me avisan y veo de irme con la compu a otro lado, pero acá estoy justo al lado del módem para tener mejor conexión. Una de las cosas que más me gusta de asistir a la GEU, todos los años que he podido ir, las he disfrutado muchísimo, no solo por las charlas en sí, sino porque después uno puede compartir todas estas sensaciones y experiencias con colegas de todo el país, es que, bueno, como decía recién Mariana, que en la exposición que hizo, uno dice, esto está fantástico, esto es ideal, voy a volver a trabajar y voy a tener todas las herramientas para resolver un caso. Y de repente nos sucede, creo que a nosotros en Ediunk y a todos en las editoriales universitarias nacionales, que cuando llegamos al momento de la práctica nos encontramos con otros desafíos. Y ese fue el caso del libro del que les voy a hablar, que responde a un modelo de caso muy habitual, o más habitual de lo que querríamos que fuera, que son libros que se decide editar más allá de las opiniones consultivas de los comités editoriales o de la editorial en sí. Son los famosos libros que vienen un poco impuestos desde arriba, y ese fue el caso de este libro, que no pasó por ninguna revisión de comité editorial, y fue una decisión de algunas autoridades de la universidad su publicación. Nosotros en Ediunk hemos bautizado informalmente estos libros como los libros por la ventana, la colección por la ventana, que son libros que nos entran así, y tratamos de sacarlos, de editarlos de la forma más pragmática y expeditiva posible. Este libro es un libro que si bien
yo creo que con más trabajo hubiera podido cumplir con todos los requisitos que tenemos nosotros en la editorial. Sin embargo, bueno, no pasó por esas etapas previas. Es un libro que podría haber entregado una colección de la editorial, que es la colección de lesa humanidad, pero como no estaba del todo redondeado, bueno, quedó en esta colección de varios que tenemos en Ediunk. El tema que trata el libro es un tema muy sensible, es un libro básicamente sobre testimonios de personas detenidas durante la última dictadura militar en la provincia de Mendoza. Son testimonios, es el testimonio de una persona que estuvo detenida, desaparecida durante la dictadura, el testimonio de una dramaturga que también sufrió la dictadura, y un análisis jurídico a cargo de uno de los abogados de la querella en los juicios por lesa humanidad, y otra parte del libro que está basada en la experiencia del grupo de acompañamiento a las víctimas de la dictadura. Es un libro, como les decía, ya de por sí es un tema sensible, y es un libro que tiene muchos autores, son 4 autores y 2 coordinadores. Ya desde el vamos hay una cuestión que si le decimos los autores, bueno, va a haber una pequeña como disparidad, porque la mayoría son las autoras, hay un solo autor, y los coordinadores son Pablo Seidel y María Inés Lucero Belgrano. En cuanto recibimos, yo les voy a compartir ahora para que puedan ver la tapa del libro, y algunos seguramente ya van a ver por dónde viene. Esta es la tapa del libro, con la primera corrección que hice cuando comencé a trabajar este manuscrito. En mi primera corrección, lo lógico, hice a lo que estamos habituados, fue cambiar la X por la O. Fue prácticamente lo primero que hice. Después continué corrigiendo el texto. Nosotros ya antes veníamos trabajando en la editorial con las guías para el uso de un lenguaje no sexista, sobre las cuales no me voy a explotar mucho porque Mariana ya explicó bastante en su presentación, y siempre hemos tratado de hacer generalizaciones que no sean androcéntricas, y hacer esas correcciones cuando nos parecen pertinentes, cuando no atentan contra la comunicación, cuando no hacen que el lenguaje sea más difícil, etcétera, etcétera. De hecho, eso también lo hicimos en el texto, y cuando revisamos el texto, si leemos el interior, vemos el contenido, hay muy poco uso del morfema X. Lo que sucedió en la primera devolución que hicimos a los coordinadores, quien responde fue el coordinador. Y nos dice, sí, está todo fantástico, bueno, sigamos. Entonces, listo, cuando avanzamos sobre el texto, la segunda devolución que le hacemos a los autores, responde la coordinadora, y dice, no, acá es importante, para nosotros es muy importante que se mantenga la X. Y ahí fue cuando se nos generó todo el problema del trabajo, porque bueno, en la Ediunk, si bien seguíamos las guías para el uso de un lenguaje no sexista, nunca habíamos publicado un título, y mucho menos un título literalmente, o sea, el título del libro, con alguna de las variaciones del uso del lenguaje inclusivo, con toda la problemática que esto supone. Lo dialogamos largo y tendido con los coordinadores, pero finalmente
decidimos publicarlo como los autores querían, más allá de que no nos parecía lo mejor o lo más eficiente, porque la X aparte es un morfema que ha quedado un poco ya medio obsoleto, y para la época de la publicación del libro ya estaba un poco más extendido el uso del morfema E para usar como inclusivo. O sea que podríamos haber negociado eso, pero lo que decidimos fue mantener la voluntad de los autores, que en estos casos uno siempre como editor tiene que tener en cuenta que lo que está editando pertenece más que nada al autor, uno está mediando en eso. Entonces, incluimos una nueva, lo tenía acá a mano, pero ahora no lo tengo, así que lo voy a buscar, la aclaración que tenía el libro, y ahora sí, ahí va, en la que decía: la DIUNC registra con la publicación de esta obra el uso del lenguaje inclusivo o no sexista en sus publicaciones. Si bien la DIUNC ya ha publicado libros donde aparecen usos inclusivos codificados en la lengua general, en esta obra la utilización de nuevas formas emergentes es preponderante. De este modo, la editorial atiende y responde a las necesidades expresivas de los autores y las autoras de los capítulos que componen este libro, y acompaña un más que evidente y vigente proceso de cambio en nuestra lengua. Como bien decía Mariana, el lenguaje inclusivo es algo que se está extendiendo, sobre todo en el público de las editoriales universitarias. O sea, yo creo que si hay alguien que usa, si hay personas que usan y abusan del lenguaje inclusivo, son sin dudas los estudiantes universitarios y sin dudas los profesores y las profesoras más jóvenes de nuestras universidades. Así que en ese sentido, me venía muy de pelo lo que decía Mariana, que pensando para quién uno está publicando y a quién quiere incluir o no, hay que atender a estos pedidos y a estos reclamos de parte de los autores, y también porque aparte es un libro en el que la verdad, sobre todo cuando se ve el capítulo de acompañamiento a los familiares y desaparecidos, se nota mucho el tema de género, y cómo el tema de género fue algo fundamental también durante la dictadura militar. Yo creo que a esta altura ya a todos nos interpela, y está. El problema está, y eso está buenísimo. Eso es lo que me parece súper importante remarcar, que el problema del lenguaje inclusivo, o problematizar el lenguaje, es algo que está presente de la mano, en este caso, de la inclusión. Entonces, bueno, es algo con lo que tenemos que trabajar, sobre todo, como les decía, en las universidades nacionales, que es donde más extendido está su uso. Yo en general, como decía Homero Simpson, yo soy hombre de 18 a 45 años, no importa lo que piense, siempre va a estar bien. Entonces, bueno, muchas veces, obviamente, yo nunca, o muy pocas veces me he sentido excluido de algo. Pero entiendo, y me sucede, creo que nos sucede a todos, de ingresar o llegar a una reunión o algún lugar donde haya un grupo variado en cuanto a género, y justamente con este nuevo uso del lenguaje que se está haciendo y se va extendiendo, nos genera un poco una incomodidad. O sea, si yo cuando llego a trabajar,
que trabajo con hombres y mujeres, y saludo, bueno, ya es algo que por lo menos pienso, ¿no? Digo, voy a saludar, hola, hola a todos, bueno, es un poco, o cuando uno envía una comunicación y demás. Así que bueno, el problema está planteado, yo creo que las líneas para las soluciones, Mariana las explicó mucho mejor que yo, es algo que intentamos hacer, y es algo que sin dudas vamos a aplicar para futuros textos, es algo que más o menos teníamos resuelto. Lo que no tenemos resuelto, como les decía al principio, es cuando nos ingresan estos libros por la ventana, que tenemos que trabajar de una forma lamentablemente distinta a la que trabajamos habitualmente los libros. Y bueno, ya que el problema está ahí, quería cerrarles con un poemita de Vicente Luis, que me parece que viene muy al pelo, que dice: tus palabras no atraviesan las paredes, modifica tus palabras. Así que bueno, eso sería todo por ahora, y quedamos ahí pendientes de las preguntas y demás que puedan decir la gente que está escuchando. Javier, muchísimas gracias. Bueno, hemos tenido, como han visto, 3 presentaciones que han girado sobre una misma temática, pero con perspectivas y reflexiones que nos van a pensar muchas cosas. La idea de abrir el chat es justamente para compartir todo esto que puede haber motivado, toda esta reflexión acerca de la tarea editorial concretamente, que impone esta problemática del lenguaje inclusivo. Problema no porque sea un problema en sí, sino que es problematizar la realidad tiene que ver con generar nuevos espacios para pensar la realidad, ¿no? Así que bueno, esta es la idea de abrir el chat y de que podamos ver esta problemática del lenguaje inclusivo concretamente acotada a nuestra tarea, a nuestro trabajo de todos los días en el ámbito de la edición. Ana Claudia, te dejo entonces la palabra para que comiences con la coordinación del chat. Tenemos algunas preguntas y también tenemos algunos comentarios que los voy a leer también porque me parece que aportan al debate. Voy a ir más por orden de intervenciones y algunas más generales. Natalia Barri, primero, lo que es operativo. Natalia Barri pregunta: ¿podrían compartir los PPT? José María ya indicó, está en el chat, en qué sitio web va a compartir su PPT. Faltarían Mariana y Javier, después, que si están en condiciones de compartirlos, que quizás indiquen en el chat también dónde podría ser, o bueno, si la coordinadora, si Viviana después indica otra cosa, podría ser a través mismo de la organización de la GEU. Eso quizás se pueda resolver después. Además, Natalia también comenta: hace poco hice una interpretación inglés-español y nos desafiamos a usar la E inclusiva. Tal como está diciendo Javier Piccolo, es un gran desafío en la oralidad para muchos de nosotros, en interpretación más aún, dice. Bien. Después, para José María, María Esqueda comenta: cuando lleguen las devoluciones dejo la consulta, dice. Sobre todas somos personas, que era una frase, la frase de cierre, creo, del aporte de José María, o por ahí, todas somos personas. Sobre todo somos personas, ya que la concordancia de género que estableció con personas al decir todas y no todos no es una propuesta válida como superadora del tema. Lo gramaticalmente correcto sería todos exclusivo, dice María. Y en una segunda pregunta dice: topadora y terciopelo, términos mencionados como problemáticos, son objetos, por lo que las proposiciones acerca de su género no son relevantes, quedan en masculino. La problemática se aplica solo a las personas, dice María Esqueda. No sé si José María quiere comentar algo al respecto. Sí, cómo no, muchas gracias. Espero hacerlo brevemente. La frase de cierre, todas somos personas, intenta mostrar, si se quiere, una especie
de estrategia mínimamente poética para tratar de evidenciar también que la variedad del castellano que hablamos ahora tiene una suficiente cantidad y una suficiente cantidad y variedad de recursos como para permitir justamente expresiones creativas, inclusivas, que eviten el androcentrismo o connotaciones sexistas. Y no es agramatical porque todas concuerdan con personas, así que podría ser legítimo, en fin, habría que discutirlo o analizarlo. Y el ejemplo de topador y terciopelo, yo a lo mejor lo pasé demasiado rápido en la presentación, pido disculpas por eso, tenía que ver con una investigación hecha por Leda Bodaritsky y otros autores, en función de la cual se mostraba que germanoparlantes e hispanohablantes, lenguas que como todos sabemos tienen género, manifiestan según ellos la tendencia a asignar rasgos masculinos o rasgos femeninos a las palabras que designan objetos y que tienen género masculino o femenino. Por ejemplo, llave o puente, que en castellano son respectivamente femenino y masculino, mientras que en alemán tienen géneros inversos. Schlüssel es masculino y Brücke es femenino. Esta investigación ha sido cuestionada por varias razones. A mi modo de ver, una interpretación más realista sería pensar que los conceptos y los prejuicios sobre lo que significa lo masculino y lo femenino precisamente están a nivel conceptual en el sistema lingüístico de los hablantes, que es donde se representan los conceptos, valga la redundancia. Si se les pidiera a hispanohablantes que caracterizaran topadora, que es femenino, o terciopelo, que es masculino, no creo que se asignaran rasgos que convencionalmente se asocian con lo masculino o lo femenino, algo que sí en algún sentido es prejuicioso y que funciona a nivel conceptual. Es decir, la tesis que creo yo que vale la pena defender, o que por lo menos es lo que se da si uno analiza los datos de la evidencia lingüística, es que la morfología no condiciona la comprensión de los referentes, sino que en todo caso tenemos determinada concepción de los referentes por el contexto de la cultura, y eso puede incidir después en la consideración de palabras que terminan en masculino o en femenino, pero no es la morfología la que evoca una determinada comprensión o representación de lo masculino y lo femenino. Algo que se pone de manifiesto muy claramente, por ejemplo, con las expresiones que dicen los hablantes día a día y donde lo morfológico no tiene ningún valor, ninguna presencia. No sé si con esto más o menos respondo lo que ahí se planteaba. Quedaría para discutir si lo de todas somos personas, si eso es viable, si tiene algo de poético o si va en contra de la norma. Te han dado idea para un próximo paper, José María. Sí, sí, igual. Vas a tener que agradecer a pie de página. Sí. Y en relación con todo esto, y a lo mejor lo que resume lo que traté de presentar es lo que dijo Javier. Javier dijo en un momento con muy buen criterio, cuando use el masculino por defecto, que no se entienda que estoy evocando significados androcéntricos, algo así. Es así. Muy bien, seguimos también ya con José María. Gonzalo Córdoba pregunta: me gustaría pedirle a José María que explique por qué él supone, cree o da por hecho en sus paradojas que norma y función poética son excluyentes, de la misma manera que lo conceptual y lo morfológico. Lo que sí me parece paradójico es pretender cambiar el carácter discriminatorio del Martín Fierro solo cambiando el morfema de género, lo cual permite pensar que concepto y morfema trabajan en conjunto. A ver, hay varias cosas ahí. La primera, si entiendo bien, es que, bueno, de acuerdo con la famosa definición de Jacobson, la función poética es la tendencia al mensaje como tal, es la coexistencia del eje de la selección y el eje de la combinación, dice Jacobson, es decir, del paradigma y el sintagma. Justamente lo que hace al uso poético del lenguaje es que presenta algún tipo de renovación que obliga o fuerza o promueve en el intérprete, en el oyente, la necesidad de establecer nuevas conexiones, nuevos significados. Eso está claramente contrapuesta a lo que es la norma. Cuando algo es norma se fosiliza y deja de ser poético. Lo que es poético justamente es la explotación de todo lo anterior y a veces hasta la subversión de la norma.
Así que la aparición del morfema E tiene un claro, o sea, un mérito, una gran contribución del morfema E, que además tiene otro gran mérito, que es que se puede representar en la oralidad, cosa que no ocurre con la X o con la arroba, se puede verbalizar. El gran mérito que tiene justamente es esa poeticidad. Ahora, si se lo quiere convertir en norma a partir de la edición, me parece a mí que va a perder justamente todo ese caudal poético. La otra pregunta era la de Martín Fierro. El ejemplito ese que traté de mostrarte con el Martín Fierro es que justamente si se cree que el morfema por sí solo si el morfema evoca inclusión, basta mostrar expresiones, en este caso racistas, o que tienen que ver, está bien, con el contexto de la escritura de la obra, en fin, esto es muy complicado, pero ejemplos como esos, creo yo, sirven para mostrar que el morfema por sí solo no evoca ni inclusión ni significados parecidos, justamente la representación del androcentrismo, del sexismo, o de prejuicios verdaderamente condenables como el odio de clase o el racismo, los otros también, el sexismo también, verdaderamente condenable, se manifiestan a nivel conceptual. O sea, no es el morfema que por sí solo tenga fuerza suficiente como para evocar nada. A eso apuntaba el ejemplo. Es decir, se usa inclusivo con blanques, negres, mulates, y ahí no se atenúa en lo absoluto la evocación de significados fuertemente prejuiciosos, por más que, bueno, en el contexto del relato no es tan lineal como lo estoy diciendo, ¿no? Porque en ese momento a Martín Fierro le estaba ocurriendo algo en particular. Y lo último era, me olvidé la última pregunta, que tenía que ver, con la relación morfema, bueno, en parte lo dije, la relación entre morfema y concepto. Justamente el sistema lingüístico es un sistema de 3 niveles, y así se pone de manifiesto con el aprendizaje: la representación de los significados, la representación de la lexicogramática y la representación de la fonología. En la lexicogramática tenemos el vocabulario y los recursos de la gramática, por así decirlo. No parece una concepción para mí bien encaminada pensar que, sobre todo en los nodos, en la gramática, haya algún tipo de carga ideológica o conceptual negativa. En todo caso es a nivel conceptual justamente donde eso aparece. Y como a nivel conceptual tenemos representaciones en muchos casos muy complicadas, desagradables, condenables y que tenemos que modificar, a veces nos parece que eso se manifiesta en la morfología, o que es la morfología la que promueve esas cosas, cuando en realidad todos esos significados están precisamente en el nivel de los significados, falta la unidad, en el nivel conceptual. La tesis en cuestión que trato de defender es que no me parece que un simple cambio morfológico pueda tener contribuciones interesantes a nivel conceptual, más allá de esto que dije de la función poética. Las verdaderas modificaciones tienen que darse a nivel conceptual. Un ejemplo de eso es el de la cultura del fútbol. Ahí aparece en alguno de los links un cántico de la hinchada de Nueva Chicago en contra de la Almirante Brown, en la que se despliegan todos los prejuicios conocidos. Hoy Javier habló de Los Simpson. Hay un capítulo en el que Moe dice: yo apoyo todos los prejuicios conocidos. Bueno, ese cántico de la hinchada de Nueva Chicago parece expresar todos los prejuicios conocidos. ¿Sí? Es muy difícil pensar que un mero cambio morfológico puede contribuir a modificar todo ese tipo de representaciones. Sobre todo cuando es un cambio morfológico propuesto por élites intelectuales que no tienen muy en cuenta la manera en la que habla la gente real. Yo estoy en contacto en Mar del Plata por varios proyectos que tienen que ver con desarrollo educativo, y la gente de los sectores sociales menos favorecidos no usa en absoluto el inclusivo, y cuando lo escucha piensan que la están cargando, que están haciendo un chiste, y en muchos casos manifiesta reacciones muy adversas ante esas formas de uso, porque las identifican claramente con formas demasiado alambicadas de expresión, que poco tienen que ver con el habla popular. Muy bien. Sigo ahora con Mariana. Clara Muniz. Muchas gracias, primero, José María, por la explicación tan clara. Y sigo con Mariana. Entonces, Clara Muniz le pregunta, un minutito, aquí está.
Creo que el criterio para hacer una colección debe ser de contenido. La referencia al tipo de lenguaje es un paratexto que podría ir en la tapa, del mismo modo que lo utilizan en las publicaciones bilingües, por ejemplo. Es como una propuesta, o más que una pregunta, una propuesta de Clara. ¿Qué pensás, Mariana? Claro, porque yo dije que se podía pensar una colección de textos en inclusivo. Sí, está bien, el tema tiene que ser un eje para pensar la colección, pero también, a ver, hay editoriales que tienen colecciones en otra lengua, por ejemplo, en catalán, ¿no? O colecciones bilingües, o sea, me parece que es para explorar también ese eje, ¿no? Uh-huh. Muy bien. A ver, un momentito, ya estoy. También, me había quedado, perdón, una pendiente para José María, perdón, de María Walsh. Concuerdo plenamente con José María que lo que hay que incluir en el colectivo y diario es erradicar los conceptos discriminatorios, dado que la inclusión no es solo por el género, sino que hay que incluir a todas las personas. ¿De qué sirve escribir todes les negres si seguimos manteniendo el término negre? En alemán el sol es femenino, perdón si lo pronuncio mal, María, die Sonne, y la luna es masculina, der Mond. Bueno, eso es un comentario más que una consulta, ¿no? No sé si tenés algo que decir Sí, al y el respecto, problema José no es María. la palabra negra, el problema es que tengamos conceptos negativos para con la palabra negro. Bien. Después, para Javier, Marisa también pregunta a Javier, ¿cuáles son las pautas habituales para el lenguaje inclusivo? No para los libros, no sé qué quisiste bien decir, Marisa, ahora con X la ventana. A ver, Marisa, capaz que vos Por me la podés... ventana, porque yo Por decía, la son ventana, nuestros estaba libros en pensando todas en las el editoriales. bosquema. En todas las editoriales institucionales tenemos estos libros medio impuestos, y nosotros le hemos bautizado así, de manera informal, en la editorial. Las pautas están bastante bien resumidas en la presentación, en el PowerPoint que hizo Mariana. Coinciden mucho con lo que hacemos nosotros. Nosotros, igual en la editorial, trabajamos mucho los textos con los autores. Y entendemos también que en muchos casos la propia temática del libro favorece o se enriquece planteando los problemas del lenguaje inclusivo, y en otros casos por ahí puede estar como no estar. Pienso, a ver, por decir algo como bastante obvio, si vamos a publicar un libro sobre diversidad de género, me parece más que pertinente utilizar alguna forma de lenguaje inclusivo que sea claro, conciso y uniforme, mientras que por ahí para otro tipo de texto no sería tan relevante este tema. En el caso este en particular, sí nos pareció relevante, sobre todo porque los autores estaban muy sensibilizados, les autores estaban muy sensibilizados con este tema. Las pautas, refiero a Mariana porque estaba muy sintetizado ahí, nosotros lo tenemos más escrito en nuestros instructivos internos, y ante la duda, en general, siempre lo que hemos usado como referencia es la guía para el uso de un lenguaje no sexista, que publicó la UNESCO hace más de 20 años, que también requiere su actualización, y lo que hacemos generalmente es hacer, bueno, estos cambios, como planteó Mariana también en varios de sus ejemplos, tratar de generalizar, por ejemplo, que en vez de decir qué sé yo, usar personas para generalizar, usar la gente, tratar de usar sustantivos que sean, que de por sí sean igual para masculino que para femenino. Y lo cierto también es que nos hemos encontrado, tenemos pocos textos que nos planteen el uso de un lenguaje, del lenguaje inclusivo.
Este fue el primero y desde esa fecha no hemos vuelto a encontrarnos con esos textos. Sobre que quería aprovechar un poco para explayarme sobre algunas de las cosas que decían los colegas en esta charla. Yo creo, y yendo al caso bueno, creo que el cuidado del lenguaje sobre casos de discriminación, racismo, xenofobia y demás, es algo que todas las editoriales, pero sobre todo todas las editoriales universitarias, tenemos que tener como de base. O sea, para nosotros eso es algo que ni siquiera nos planteamos. Si recibimos un libro que hace apología, lo contrario de este libro nosotros cuando decimos, o sea, un libro que haga apología a la dictadura, y obviamente que ni siquiera habría que publicarlo. Y si hay frases que podrían ser discriminatorias en cualquier texto universitario, bueno, eso sí, hay que dialogarlo con los autores, porque muchas veces puede ser algo inconsciente o algo que no haya tomado conciencia de lo que se está escribiendo, como estamos diciendo, el trabajo en negro es el 80% de, por ejemplo, decir, bueno, por esto sería mejor modificarlo y verlo. Pero bueno, creo que eso sí es como medio de base, me parece que ya el lenguaje inclusivo me parece que viene como después de esa instancia de decir, che, no digamos estas cosas, no podemos editar cosas que sean nefastas en ese sentido. Gracias, Javier. Tengo una pregunta de Marcela Castro, pero la va a hacer oral, así que Marcela, adelante. A ver, ahí. Listo, gracias. Sí, porque es para toda la mesa y me parecía complicado ponerla por escrito. Por un lado, bueno, gracias a todos porque me parece, y como están diciendo también otros colegas, me parece un tema espectacular para poder pensar juntos y juntes, como tengamos que decir, no sé, juntos incluye a todos, para todos y todas, en esta oralidad. Me parece que uno de los temas que también estaban pidiendo ahí que pensáramos era esta cuestión de cómo pasamos de la oralidad a la escritura con este tipo de formulaciones. Y quería preguntarle a la mesa, no sé si hay tiempo, para que comentaran entre los tres qué piensan en relación con este planteo que hace José María, que me pareció muy interesante, la idea de el uso planificado del morfema. Me parece muy interesante para que pensemos desde el punto de vista editorial este concepto del uso planificado, que si bien me parece muy aplicable a las personas que como opción personal adoptan el llamado lenguaje inclusivo para su comunicación, nosotros tenemos que hacer algún tipo de mediación, de reflexión allí para pensar en qué medida estamos hablando en edición de un uso planificado o si más bien estamos hablando de cuestiones de unificación que no son normas, que no intentan convertirse en normas, sino que intentan solucionar conflictos que genera el lenguaje, que genera la expresión, que genera la comunicación, y que para nosotros tiene siempre en el horizonte también la comunicación con los lectores. Y que en esos lectores, Mariana Podetti también definió muy bien que hay tanto lectores que se identifican con el uso del llamado lenguaje inclusivo, como lectores a los cuales les resulta sumamente incómodo. Entonces, nada, me gustaría si puede la mesa comentar algo sobre estas cuestiones. ¿Hablo yo? Bueno, sí, yo entiendo que no hay una planificación desde las editoriales, sino que tomamos decisiones de publicar textos, ya sea que sean proyectos editoriales o proyectos de los autores, y la propuesta era escuchar y tener en cuenta esta necesidad de autores que quieren escribir y publicar en inclusivo y lectores que quieren leer en inclusivo. Y entonces, por eso en la definición que yo proponía del lenguaje inclusivo en sentido estricto, yo decía que es una variedad
de la lengua no estandarizada y artificial, que eso es por el origen de la variedad, pero es una variedad que coexiste con otras. Es decir, la idea es reconocer la existencia de esta variedad, pero una vez que la reconocemos y decidimos darle un lugar en una editorial universitaria o no, pero bueno, ahora hablamos de las editoriales universitarias, me parece que tenemos que tratar de buscar una forma que sea lo más legible, clara y accesible posible. Por eso yo planteaba incluir en nuestras hojas de estilo algunos criterios y algunas definiciones que hagan lo más legible posible esa variedad. Y como es una variedad no estandarizada, no codificada, hay decisiones que va a haber que tomar, y el lugar para tomarlas son las hojas de estilo, pero no sé si se puede hablar de planificación, ¿no? Desde la edición, en ese sentido. Nosotros dos... No sé si quería responder José María, que levantó la mano, pero él levantó la mano y yo me desmutié. Bueno, José María, si querés dale vos primero y después le damos participación a Javier. Como quieran, sí, muy breve lo mío. Hablo intencionalmente de uso planificado porque precisamente no creo, por lo menos por los datos que alcancé a registrar, a observar, que se trate de un cambio lingüístico en el sentido estricto. No es un cambio del uso de E en la oralidad promovido por los hablantes de los sectores populares. Todo lo contrario. Es un caso de planificación lingüística promovida desde los grandes centros urbanos por personas que pertenecen a las élites políticas o a las élites intelectuales. No es un cambio todavía en el habla real. Por eso hablo de uso. Tengo un par de. Hace poco salió un artículo, lo puedo poner, está en la página web, donde después dejo el PPT, se publicó en la Revista Española de Lingüística, que se titula Las paradojas excluyentes del lenguaje inclusivo. Y una de las tesis que sostengo es esta: no se trata todavía, puede serlo desde luego, de un cambio lingüístico en el habla real. Se trata de un caso de planificación lingüística promovida por hablantes altamente escolarizados de los centros urbanos, y que en general se identifican con las élites intelectuales o con las élites gobernantes. Muy bien. ¿Javier? Perdón. Bueno, justo lo que decía... Perdón. Perdón, Javi, nada más que acá se ve perfectamente la conexión entre esto que Mariana hablaba de la variedad artificial, ¿sí? Y lo de la planificación que propone José María. Son conceptos absolutamente congruentes. O sea, lo artificial de la variedad tiene que ver justamente con esta planificación y por esta justificación de no ser un cambio lingüístico, porque el cambio lingüístico siempre va desde el habla, desde la superficie, desde lo que pasa, ¿no es cierto?, hacia después la normatización. Y acá lo que se está viendo es como una inversión en ese proceso. Por eso entonces me pareció muy bien que cada uno desde su lugar y utilizando distintas interpretaciones, pero en realidad están haciendo referencia a lo mismo, al carácter de variedad artificial en el caso de Mariana y del caso de la planificación lingüística en el caso de José María. Perdón, pero me pareció bueno poder establecer esa relación entre las dos respuestas. Javi, por favor, perdón por la interrupción. No, por favor. Justo me quería tomar de lo que acababa de decir José María, porque describió básicamente el público que consume los libros de las editoriales de universidades nacionales. O sea, es un público altamente escolarizado, es un público que pertenece a las élites intelectuales y políticas, y por eso me parece también la discusión en este ámbito nos lleva justamente a pensar cómo podemos usarlo frente, porque nos vamos a encontrar cada vez con más y más casos de usos planificados por parte de los autores del lenguaje inclusivo en sus textos, y lo que sí me parece, y respondiendo un poco a lo que decía Marcela, no tenemos, yo creo, que no tenemos muchas herramientas para anticiparnos, porque son movimientos que también
como todos los movimientos en esta década del siglo, son muy rápidos y cambian mucho, por ahí de un año a otro, o de 5 años a otro, y no sabemos dentro de una década dónde vamos a estar. Pero sí el trabajo, y vuelvo a Mariana, que prácticamente le voy a seguir usando de referencia, la elaboración de hojas de estilo, y unificar dentro de la voluntad del autor por usar un lenguaje inclusivo, unificar las formas que se utilicen, hacerlas claras, hacerlas legibles, y sobre todo, bueno, decir, bueno, si vamos a incluir usando el morfema E, en los casos, en vez de decir les indígenas, siguiendo el caso que usaba Mariana, no hay necesidad, podemos usar tranquilamente les indígenas, por ejemplo, y demás. Entonces creo que el trabajo por ahora es recabar esos casos, unificarlos dentro de cada texto, ir elaborando las hojas de estilo, y eventualmente podremos formar un manual de estilo para cada editorial, y calculo que quizás si esto continúa en las próximas GEU, o de acá a un año, 2 o 3, nos podamos juntar todos y hacemos entre todes, hacemos un gran manual de estilo para la edición universitaria. Muy bien. Bueno, no sé cuánto tiempo tenemos, Viviana. Tenemos 15 minutos más. Voy a leer algunos comentarios que fueron apareciendo y que traté de unificar en algunos casos porque estaban como vinculados, y si les parece, si en alguno quiere participar la mesa, me frena y comenta lo que le parezca, yo los voy a leer. Dice Natalia Pasicot: ni hablar cómo se complica el tema si reconocemos la orientación ideológica que todavía tiene el uso del lenguaje inclusivo. Constanza Telo dice que sobre el uso del fonema E, es que el usuario, sobre el uso de la X en realidad, dice que el usuario utiliza la X como grafema para el fonema E. Eso es lo que sostiene Constanza. O sea que en la lectura, en realidad el fonema es E, aunque se escriba con X. Aurea Mondragón: hace unos días hubo un conversatorio con Guadalupe López y Danae Silva. Una de las conclusiones fue que el lenguaje sexista no se ciñe solo a lo gramatical, sino que también incluye el enfoque. ¿Cómo se presenta el contexto de un feminicidio en las noticias, por ejemplo? Sugiero ver los ejemplos de la página de La Corregidora en Facebook. María Marta Carcacci, perdón, no sé si lo dije bien tu apellido, María Marta, espero que sí. Gracias, organizadores, por el tema y título del episodio 2. Juega con las interesantes e integradoras de sus palabras. Quisiera que los expositores reflexionen acerca del paso de la escritura a la oralidad de los morfemas arroba y X. ¿Cómo sería la inclusión en la lectura del texto, no el escrito, en la lectura, en la oralidad? Ahí sí hay una consulta. A ver, Mariana. Bueno, ese es uno de los problemas que trae con los programas de lectores de pantalla, creo que se llaman, para las personas que tienen problemas visuales o personas ciegas, que no reconocen la arroba, o no lo pueden traducir, o la X, a un fonema de la lengua, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que habría que resolver. La arroba tiene también otros problemas, por lo cual problemas tipográficos, porque es difícil ubicarla en la línea, en el sistema, problemas, algunos hasta la acusan de binaria, porque dicen que es la combinación entre la O y la A, por eso no se ha usado en publicaciones, salvo con fines lúdicos, algunas publicaciones literarias. La X, bueno, soluciona algunos de esos problemas, pero este es uno de los que tiene la lectura. Es verdad que, como decían, ahora no recuerdo la persona que comentó, que muchas veces se interpreta que la X se lee como E. Entonces yo pienso que no sería difícil programar esos lectores para que tradujeran la X a la E, habría que pensarlo también. Bien. Javier o José María, ¿quieren decir algo al respecto? Si no, seguimos adelante. Bien. No, muy cortito, que tal vez lo más eficaz para erradicar los prejuicios, los odios de
clases, el odio de clases, sexismo, xenofobia, racismo, es preocuparse por el nivel conceptual y no tanto por la morfología. No creo que aporte demasiado toda este merodeo siempre en torno a la morfología. Me parece que la verdadera modificación está a nivel conceptual. Y por supuesto eso involucra el lenguaje, pero de un modo mucho más complejo que por medio de manuales y pautas de estilo, cuya elaboración lleva mucho tiempo, pero que no me parece que conlleven verdaderos cambios conceptuales en las mentes de los lectores, por así decirlo. Muy bien. ¿Ivo? Ahí quiere hablar Mariana. A ver, Mariana. Sí, no, yo lo que quería comentar es que desde ya, que en la edición trabajamos con lo conceptual, es decir, leemos en todos los niveles. Este es uno de los niveles de la lengua en el que también trabajamos, pero que por eso empecé la presentación diferenciando como estos distintos aspectos de lenguaje no sexista, o no androcéntrico, no discriminatorio, y después propuestas con fines bien específicos, porque en realidad la base de todo esto es la comprobación o la constatación de que los prejuicios se expresan lingüísticamente, que la lengua tiene una carga de valores, tiene carga ideológica, y por eso trabajamos también en esos distintos espacios, ¿no? Bien. Después tenemos a Juan Manuel Conforte. Dice, sin embargo, es justamente un cambio morfológico lo que nos hace discutir esta dimensión conceptual. No discutiríamos todo esto si no hubiese existido una voluntad y una insistencia de diversos colectivos en imponer ese pequeño cambio morfológico. La incomodidad es parte de esa movilización, es un nivel político de la lengua también. Esto tiene un poco que ver, ahí terminó el comentario de Juan Manuel, pero creo que va en el debate y muchísimas discusiones que se disparan a distintos ámbitos, ¿no? Perdón, pero te perdimos, Ana, en un momento, si podés reiterar la idea. ¿Llegaron a escuchar el comentario de... ¿Me escuchan ahora? ¿Sí? Sí, ahora sí, y el comentario de Juan Manuel también lo escuchamos, pero no escuchamos tu comentario. Ah, no, que decía que el comentario de Juan Manuel ya se ha compartido, creo que de alguna forma, en las distintas intervenciones sobre que el uso de los morfemas o las propuestas sobre los distintos morfemas ponen en discusión Parece una película de suspenso, cuando va a decir... un montón de otros temas, ¿no? Y sirven para poner en discusión todos estos debates. Pero bueno. Otra vez te perdimos, pero bueno. Después Natalia también dice, ay, perdón, a ver ahora, ¿me escuchan? Sí, ahora sí, sigamos. Perdón. A ver. Natalia dice, a mí lo que me sucede es que conceptualmente acuerdo con el uso del lenguaje no marcado, pero me parece que va contra el principio de economía. Las expresiones complican a veces la lectura y distraen la comprensión, y esa es mi preocupación, dice Natalia. ¿No? También, lo mismo, ya es como una preocupación expuesta y creo que de todo. ¿Se me escucha? Sí. Ya. Me preocupa ahora. A ver, sigo un poquito más. Graciela Barrios, en realidad son todos procesos de cambio, unos espontáneos, otros como puede ser el inclusivo, habrá que ver si estos cambios son adoptados en forma general, o sea, supongo que está queriendo decir, Graciela, si terminan en el sistema de la lengua, ¿no? O cuáles terminan en el sistema de la lengua y cuáles no. Natalia nuevamente dice, hay que reconocer que es una variedad de alta carga emotiva, sensible. Hasta quienes no lo adoptamos aún ya dedicamos parte de nuestra atención como oyentes sobre todo y nos detenemos un momento a pensar durante la decodificación. Si quieren interrumpirme para decir algo, avísenme porque yo estoy leyendo y no los estoy mirando. Yo te voy a interrumpir un minuto porque acá me ha llegado por el chat un mensaje privado para mí y quiero creer que es un chiste y me encantaría que todos nos riéramos porque dice, Zoom se opone al lenguaje inclusivo y censura a la moderadora, por lo que no se te estuvo escuchando todo este tiempo.
Ay, qué cosa. Tendremos que ver si hay un bot por ahí detectando cosas y me baja. Dice Graciela Barrios también, si estamos debatiendo, pensando, su uso es emergente de fenómenos sociales que afectan también el lenguaje. Y Viviana, vos decías, claro, pero aquí estamos hablando de cambio, como término sociolingüístico, no en el uso habitual o coloquial de la palabra. Si alguien más, a ver, creo que llegó algo nuevo al chat, me voy a fijar un 30 segundos, denme por favor. Diego Salinas dice, interesante pensar que, como dice José María, la función poética y por lo tanto política del lenguaje inclusivo pierde toda efectividad como tal si se transforma en norma, pero a la vez no hay posibilidad de que el morfema E, por ejemplo, cumpla una función gramatical, sino es a través de su definición y normalización, y esto tampoco garantiza el cambio conceptual. Y Esteban, perdón Esteban, veo solamente tu nombre. Es interesante ver el enfoque desde una perspectiva cisgénero, pero me resultaría más interesante desde la perspectiva de la disidencia, porque desde el privilegio cis es fácil no sentirse excluidos y pasar por encima varios problemas de las disidencias. Como no hay más comentarios, ¿alguien quiere decir algo respecto a esto último? Si no hay más comentarios, yo agregaría una cosita que me surgió cuando estaba viendo las posibilidades de los usos, que creo que, no sé si capaz que se comentó y yo me lo perdí, pero creo que no, porque estuve bastante atenta tratando de no perderme absolutamente nada, que es la posibilidad que han planteado algunas escritoras de usar un femenino, ¿no? No sé si se han encontrado con esos casos alguna vez. Sí, yo acá seguía una revista virtual, una página que hace artículos de tecnología y software, que decidieron sus editores hace unos 3 o 4 años que iban a empezar a generalizar en femenino. Y la mayoría de los escritores son varones, así que les planteaba ahí como un desafío de corrección, pero lo tomaron como una agenda de estilo y lo usan así. Es una página muy pequeña que se llama Tribuna Hacker y pueden ingresar y van a ver dentro de artículos, aparte que no son artículos sobre género, sino son artículos sobre programas, sobre internet y sobre tecnología en general, van a ver las generalizaciones en femenino. Así, bueno, ese fue el caso con el que me topé yo. Bien. Acá hay un comentario de Alejandro Vanegas, espero haberlo dicho bien. Un comentario respecto al lenguaje exclusivo. Hoy salió una nota en página 12 que dice que la Real Academia Española está estudiando el uso de leyes. Sí, yo lo vi también una respuesta en Twitter de la Academia que aclararon que no es que se está pensado incluir en el diccionario, sino que en el observatorio que ellos tienen, ellos reciben consultas, y es una palabra sobre la que reciben muchas consultas, entonces lo incluyen en el observatorio, pero no es que está previsto incluirlo en el diccionario, porque bueno, el criterio de las academias es un poco lo que decía José María, que no es todavía un cambio lingüístico, sino un uso político, retórico, poético, bueno, entonces no se incluye en la descripción de los diccionarios. Interesantes ponencias. Creo que es más fructífero pensar en cómo coexistimos con este lenguaje en la dirección de lo que planteó Mariana Podetti, que en sí está bien o mal, su uso, porque ya existe. Si se debate esto último, sería enriquecedor que en futuras ediciones se incorporaran voces de los colectivos que sostienen su uso porque se sienten excluidos. Yo quisiera aquí agregar algo, y es que la mesa estaba pensada ya desde su título, y como lo dijimos al principio, para la edición universitaria. Evidentemente el tema es más amplio, es muchísimo más amplio que eso, tiene implicancias desde muchísimos niveles, pero en estas jornadas de edición era importante acotarlo a lo que es el uso del lenguaje en la edición. Por supuesto que hemos ido haciendo otras reflexiones aledañas, pero no era aquí la idea, digamos, de que esto fuese un foro para quienes están a favor o para quienes están en contra, sino poder en realidad
es esta problemática, porque eso sí que está denotando la problemática real que hay social, eso traerlo al mundo de la edición universitaria, y eso fue lo que intentamos hacer al convocar a estos invitados, a los que agradecemos enormemente su tiempo, su dedicación y el compromiso que adquirieron para participar en estas jornadas, en esta modalidad, y bueno, y con toda esta gente haciendo todas estas preguntas, estas reflexiones, creo que esto es lo que esperábamos cuando pensamos en esta mesa, así que yo por mi parte estoy muy agradecida, y agradezco muchísimo a tu coordinación en el chat, Ana, que ha sido brillante porque realmente no ha sido fácil, pero también la participación de nuestros invitados. Agradezco muchísimo su tiempo y su dedicación.